Buenos días chicos, hoy vamos a ver el tema de hidrostática. Tenemos una introducción, conceptos, qué es presión atmosférica, las medidas de presión, diferentes métodos, el teorema de Torricelli, el principio de Pascal y de Arquímedes. La materia se presenta en tres estados o en tres fases, sólido, líquido y gaseoso. Estos dos se denominan fluidos. La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que exista fuerza que altere su movimiento o posición. Tenemos unos conceptos, que es fluido, es toda sustancia que puede fluir, es decir, deslizarse con poca resistencia por efecto de las fuerzas que actúan tangenciales a su superficie. Densidad, que es la masa contenida en una unidad de volumen de la sustancia, y presión, que es una magnitud física que mide la fuerza que se aplica en una superficie. Son definiciones que ya las habíamos visto. La presión en un punto se obtiene del cociente entre la fuerza normal aplicada F y la superficie S, que contiene el punto sobre la que se aplica. Entonces decimos que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. Podrá expresarse en diversas unidades, como en kilogramos sobre centímetros cuadrados, en Poisson, en centímetros de columna de agua, pulgadas, entre otras, y la más importante es Pascal. Presión atmosférica. La atmósfera ejerce, como cualquier otro fluido, una presión sobre los cuerpos que están en su interior. Este aire tiene un peso y actuando sobre la superficie terrestre se llama presión atmosférica. Esta presión es debido a la fuerza de atracción entre la masa de la Tierra y la masa del aire. Torricelli fue el primero en medir la presión atmosférica. Para ello empleó un tubo abierto por un extremo y lo llenó de mercurio, que es lo que se aprecia en la figura. La explicación de este resultado es que la presión atmosférica ejerce una presión que impide que todo el mercurio salga del tubo. Cuando la presión atmosférica iguala a la presión ejercida por la columna de mercurio, el mercurio ya no puede salir del tubo. Entonces, 101.000 pascales equivale a una atmósfera, que es igual a 760 milímetros de mercurio, que son las tres diferentes unidades de presión. Presión debido a un fluido en reposo, hidrostática. En los fluidos en reposo, las fuerzas tangenciales no existen. La figura muestra un líquido en un gas en reposo dentro de un depósito. Se observa que las flechas son la representación de las fuerzas normales que actúan sobre las paredes internas del cuerpo. De un lado tenemos en un depósito con un líquido y del lado derecho con un gas. Como dije, las flechas son las fuerzas normales. La presión hidrostática no depende de la cantidad del líquido, ni del volumen, ni de la forma del recipiente que lo contiene. La presión para cualquier punto ubicado en la misma profundidad es la misma. Experimentalmente se comprueba que la presión que ejerce un líquido en las paredes del recipiente que lo contiene es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Variación de la presión dentro de un fluido en reposo. Consideremos un líquido de densidad ρ en reposo contenido en un recipiente expuesto a la atmósfera, como se muestra en la figura. Seleccionamos una porción de líquido homogénea en forma cilíndrica de sección transversal A que se extiende desde la superficie del líquido hasta una profundidad h, que es lo que se ve acá en la figura. Entonces, la figura B muestra el diagrama de cuerpos libres, ¿sí? Que sería la porción que se va a estudiar. Entonces, la condición de equilibrio dice que menos la presión atmosférica menos el peso más la presión y la sección A es igual a 0.
Entonces el peso va a ser igual a la densidad por la gravedad por la sección por la altura. Entonces tenemos que la presión es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad, siendo este último término la presión hidrostática, que la denotamos a continuación, que dice entonces que la ecuación de la hidrostática es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Indica que la presión absoluta en un punto determinado dentro de un líquido depende de la presión que ejerce el propio líquido más la presión atmosférica. La diferencia de presiones entre dos puntos de un líquido en equilibrio es igual al peso de una columna líquida que tiene por base la unidad y por altura las diferentes alturas en los puntos. Sería que la presión en el punto A menos la presión del punto B va a ser igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas. Aplicaciones de la ecuación fundamental de la hidrostática. Tenemos variación de presión en un líquido, que dice que la diferencia de presiones es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas. Que los vemos en el gráfico, tenemos un punto 1 y un punto 2 y diferentes alturas. La variación de la presión en un punto de un plano horizontal. En la figura se observa que para distintos puntos ubicados en un plano horizontal y en el mismo líquido, estos tienen el mismo valor de presión. Entonces, como los puntos están sobre el plano horizontal y las alturas son iguales, las presiones son iguales. Variación de presión en un gas. Esto determina, como ya habíamos dicho anteriormente, que las presiones de un gas son iguales, o sea que la diferencia de presión es igual a 0. La presión que ejerce un gas encerrado es la misma en todos los puntos, a pesar de estar a diferentes profundidades. Medidas de presión. Ahí vamos a ver tres diferentes medidas. Tenemos el experimento de Torricelli, manómetro de tubo de U y el manómetro común. El experimento de Torricelli dice que supuso que la presión de la atmósfera se debe al peso del aire. Si la densidad del aire sobre la superficie terrestre es 1,20 kilogramos metros cúbicos, la densidad del aire disminuye al aumentar la altura h. Este es el que ya había explicado, que consta de un tubo que contiene mercurio. Luego se coloca verticalmente y se observa que la columna de mercurio alcanza una altura de 760 milímetros, que constituye un instrumento llamado barómetro de mercurio, determinando que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. El manómetro de tubo en forma de U dice que un tubo en forma de U con su rama izquierda conectada al depósito donde se encuentra el fluido y cuya presión se quiere medir. Si el fluido es un líquido, que ahí vemos el dibujo, medimos la presión en el punto M y la presión en el punto N. Y nos determina que la presión del líquido es igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 1, menos la densidad del líquido por la gravedad por la altura 2. Ahora, si el fluido es un gas, se recuerda que la presión es la misma en todos los puntos del gas. Entonces, la presión en el punto M y en el punto N van a ser iguales a la del gas. Entonces, la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio por G por la altura. El manómetro. La lectura de todos los manómetros es la diferencia de presiones. Entonces tenemos que el manómetro se indica, es el redondito con la flecha que está al costado del cilindro. Y las presiones, como dije, la presión del manómetro es igual a la presión del gas menos la presión atmosférica, o se despeja la presión del gas. Vasos comunicantes. Los vasos comunicantes son unos recipientes unidos entre sí de forma que, al verter un líquido en cualquiera de los recipientes,
estos pueden pasar a los demás alcanzando todos la misma altura. El comportamiento del fluido en reposo en vasos comunicantes se rige por la variación de la presión con la profundidad. No interesa la forma de los tubos. Y aquí vemos 3 diferentes tubos, ¿sí? La única diferencia para hallar las presiones es la altura, pero como en este caso van a ser todas las mismas, van a ser todas las presiones iguales. Principio de Pascal. Bajo condiciones de equilibrio, la presión aplicada a un fluido confinado se transmite con el mismo valor a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contienen. Aquí vemos un gráfico. Entonces, consideremos un fluido en equilibrio encerrado en un sistema cilindro-pistón. Las presiones en los puntos 1 y 2 van a ser las siguientes. Aplicando una fuerza nos va a determinar que la diferencia de presiones 1 es igual a la diferencia de presiones 2, que es igual a la fuerza sobre el área. La presión se transmite, la fuerza se multiplica y la energía se conserva. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido sufre una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, e igual al peso del fluido que desaloja o desplaza. Y ahí vemos un vaso con un cuerpo sumergido. Entonces, E es el peso del fluido desalojado, que va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen desalojado, que se aprecia en la figura. Entonces, la presión del cuerpo va a ser igual a la presión del líquido. Si flota con una fracción sumergida y la otra por encima de la superficie, el empuje sigue siendo igual, pero en este caso la presión del cuerpo es menor a la presión del líquido. Y si el cuerpo está totalmente sumergido, la presión del cuerpo va a ser mayor a la presión del líquido. La resultante de las fuerzas de presiones ejercidas por el fluido sobre el cuerpo es una fuerza vertical hacia arriba denominada empuje. Entonces decimos que el empuje es igual a la fuerza 2 menos la fuerza 1, que sería en realidad igual al trabajo real menos el trabajo aparente. Se observa en la figura que el empuje va a ser igual entonces a la fuerza 2 o P2 por el área menos P1 por el área. Despejando y teniendo en cuenta las diferencias de presiones, nos queda que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen desalojado. Entonces decimos que el empuje es igual al peso del fluido desalojado, no al peso del cuerpo sumergido, que tiene la misma magnitud a cualquier altura y que depende del volumen del objeto. Ley de Boylet y Mariotte. La ley de Boylet establece que a temperaturas constantes la presión de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Lo que Boylet descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen es constante, por lo que la expresión matemática de esta ley es igual que la presión por el volumen es igual a una constante. Otra forma de expresarla es que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la expresión 2 por el volumen 2. Bueno chicos, esta clase fue todo por hoy. Y les recuerdo y les vuelvo a decir, en todas las clases les digo lo mismo. Las fórmulas que di son las fórmulas finales. Su desarrollo está en la teoría. Es para que lo entiendan y puedan hacer los ejercicios. Cualquier consulta me la hacen saber. Gracias por su atención y los espero en la próxima clase, que ya sería la última.